En la bulliciosa plaza de Valencia, decenas de miradas se vuelven hacia Carmen cuando él dice, en voz alta y cruel, «Me engañaste». Ella había viajado desde un pequeño pueblo creyendo que finalmente sería amada por quien realmente era, pero en pocos segundos vio sus sueños desmoronarse frente a cientos de extraños. Humillada, sin piso, creyó que no tendría fuerzas para continuar. Pero lo que Carmen no imagina es que, detrás de esa humillación brutal, el destino le tenía preparado algo mucho más grande de lo que jamás se atrevió a soñar. Esta es la historia real de cómo una mujer transformó la peor humillación de su vida en el comienzo de un amor verdadero y de una nueva existencia llena de propósito. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que una humillación puede transformarse en el comienzo de una gran transformación en la vida? Nuestra historia comienza en Xàtiva, 1895, entre colinas doradas, donde el aroma de los naranjos se mezclaba con el humo de los talleres artesanales, vivía Carmen Ruiz, de 23 años. Carmen era hija de Mercedes, una viuda valiente que había logrado mantener su pequeño taller de bordados después de la muerte prematura del esposo. Mercedes era una mujer de carácter fuerte, con las manos marcadas por años de trabajo constante en el telar, pero poseía un corazón tierno que se partía cada vez que veía la tristeza en los ojos de su única hija. La casa donde vivían era modesta, pero llena de amor. Paredes encaladas que brillaban bajo el sol mediterráneo, tejas rojas que contaban historias de generaciones pasadas, y un pequeño taller donde madre e hija pasaban largas horas creando obras de arte con hilos de seda. Carmen había heredado de la madre un talento que rozaba lo milagroso. Sus manos poseían una precisión casi musical, un don extraordinario para bordar sedas valencianas que transformaba simples telas en verdaderas obras maestras. Cada puntada que Carmen daba era perfecta. Cada diseño una pequeña obra de arte que combinaba técnicas tradicionales con una creatividad personal que la distinguía de cualquier otra artesana de la región. Pero había un problema que ensombrecía toda la belleza que Carmen creaba. Su cuerpo no seguía los cánones de belleza de la época. A los 23 años, Carmen pesaba considerablemente más de lo que la sociedad de finales del siglo XIX consideraba apropiado para una mujer soltera. Los domingos después de misa eran particularmente dolorosos. Mientras otras jóvenes paseaban del brazo con sus novios por la plaza central, ella caminaba en silencio al lado de la madre, fingiendo no escuchar los susurros crueles. «Mira qué lástima, con el talento que tiene para el bordado, pero ¿quién va a querer casarse con alguien así? Con esas manos de oro, pero ese cuerpo, ¡qué desperdicio!». Carmen había desarrollado una coraza emocional para protegerse de esos comentarios, pero en la soledad de su cuarto, cuando las velas se consumían y la casa quedaba en silencio, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Las noches de Carmen transcurrían en una rutina melancólica. Después de cenar con la madre, se sentaba en su pequeño escritorio junto a la ventana y, a la luz de las velas, bordaba piezas cada vez más elaboradas. Era como si toda la tristeza que no podía expresar durante el día se transformara en belleza a través de sus manos. Creaba mantones de manila con hilos dorados que parecían capturar la luz de las estrellas, pañuelos de seda tan delicados que flotaban como pétalos al viento. Fue en una mañana dorada de septiembre, cuando el aire aún guardaba la frescura del amanecer y las campanas de la iglesia acababan de dar las 8, que llegó la carta que cambiaría para siempre el destino de Carmen. Don Esteban, el cartero del pueblo, un hombre mayor de barba gris que conocía a cada familia de Xàtiva, apareció con una expresión de curiosidad mal disimulada. «Buenos días, Mercedes», dijo, quitándose el sombrero. «Y traigo una carta muy especial para la señorita Carmen. Viene de Valencia y, por el papel fino y el sello de cera, parece ser de alguien importante». Carmen, que organizaba hilos de colores en su taller, se acercó intrigada. Era extraordinariamente raro que alguien le escribiera desde una ciudad tan importante como Valencia. El sobre era de papel cremoso y fino, sellado con cera roja, dirigido a «Señorita Carmen Ruiz, artesana especializada, Xàtiva, Valencia», con una caligrafía elegante que revelaba educación refinada. Carmen abrió el sobre con las manos ligeramente temblorosas.
y lo que leyó la dejó completamente sin palabras. El remitente era don Joaquín Herrera, propietario de 3 fábricas textiles en Valencia que producían sedas para toda la región mediterránea. Pero lo que realmente sorprendió a Carmen fue el contenido de la carta. Don Joaquín explicaba que había oído hablar de las habilidades excepcionales de Carmen a través de comerciantes que habían comprado sus obras en Xàtiva. Había visto muestras de su trabajo y escribía: «Pocas veces he encontrado un talento tan refinado y una técnica tan innovadora en el arte del bordado». Pero la carta continuaba con algo aún más inesperado. Don Joaquín explicaba que era viudo, sin hijos, y que buscaba no solo una esposa, sino una compañera que pudiera entender y participar activamente en sus negocios textiles. He llegado a la conclusión de que una sociedad matrimonial exitosa debe basarse no solo en la atracción física, que es temporal, sino en la compatibilidad intelectual y profesional, que puede durar toda la vida. Busco una mujer instruida, inteligente, que sepa leer y escribir, que entienda de números y administración, pero, sobre todo, que comparta mi pasión por las artes textiles. La carta seguía elogiando específicamente a Carmen. Sus creaciones muestran no solo dominio técnico, sino una creatividad que podría revolucionar la industria textil de Valencia. Exalto su educación, su inteligencia, el hecho de saber leer y manejar números. Si acepta mi propuesta de conocernos, concluía la carta, enviaré los recursos necesarios para su viaje a Valencia, donde podremos encontrarnos personalmente. Le aseguro que será tratada con el respeto que merece una mujer de talentos excepcionales, y le garantizo un hogar donde sus habilidades serán verdaderamente valoradas. Carmen leyó la carta 3 veces antes de que las palabras se asentaran en su mente. Alguien, un empresario próspero, la buscaba precisamente por sus habilidades, no a pesar de ellas. Mercedes, observando la expresión de asombro de la hija, se acercó con curiosidad y preocupación. «¿Qué dice la carta, hija mía? Te pusiste muy pálida». Carmen entregó la carta con las manos temblorosas. Mercedes se sentó junto a la ventana, donde la luz era más clara, y leyó lentamente. Cuando terminó, su expresión mostraba una mezcla de emoción y de la preocupación natural de una madre protectora. «Hija mía, esto es extraordinario, pero también me preocupa. Apenas conoces a ese hombre. ¿Cómo sabes que es sincero?» Carmen había pensado en eso, pero algo en el tono y en los detalles de las palabras le transmitía sinceridad. «Mamá, mira los detalles que menciona sobre la industria textil. Habla de técnicas específicas, de mercados. Solo alguien realmente involucrado conocería esos pormenores». Su voz se volvió más emocional. «Pero hay algo más profundo, mamá. Aquí veo cómo me mira la gente por mi peso, cómo susurran cuando paso. Casi nadie me escucha antes de juzgarme por la apariencia. Por carta, él conoció mis habilidades y mi carácter primero. Tal vez esta sea mi única oportunidad de ser vista como realmente soy». Mercedes guardó silencio. Conocía el dolor de la hija, había visto su tristeza crecer año tras año. También sabía que Carmen era extraordinariamente talentosa e inteligente. «O si es lo que realmente quieres», dijo por fin, «tienes mi bendición, pero prométeme que tendrás cuidado». Esa noche, Carmen escribió su respuesta. Fue honesta sobre su instrucción, sus técnicas de bordado, sus ideas para nuevos diseños, también sobre sus circunstancias: hija de artesana viuda, educación sólida, pero no formal de alta sociedad. La madre, con los ojos húmedos, fue al baúl de la familia y sacó algo que Carmen nunca había visto. Un rebozo de seda extraordinario, bordado en dorado y azul marino, con un diseño que parecía contar una historia de amor y pérdida. «Esto fue hecho por tu abuela para su boda», explicó Mercedes, emocionada. «Ella me dijo que algún día sería usado por la mujer de nuestra familia que más lo necesitara. Creo que ese momento llegó. Llévalo, para que no te olvides de dónde vienes». 3 semanas después, llegó la respuesta de don Joaquín junto con los fondos para el viaje. La carta expresaba entusiasmo por conocerla y confirmaba el encuentro. Plaza Principal de Valencia, 15 de octubre de 1895, a las 2 de la tarde. Los días que antecedieron al viaje fueron una montaña rusa emocional. Mercedes ayudó a preparar meticulosamente el equipaje.
Seleccionaron el mejor vestido de Carmen, azul marino que combinaba con sus ojos, confeccionado para disimular discretamente su silueta sin ocultar su feminidad. También acomodaron una carpeta de cuero con las mejores muestras, pañuelos bordados con hilos de oro que parecían joyas textiles, diseños de mantones que ella había creado, bocetos de nuevas ideas. La mañana de la partida amaneció clara y dorada. En la estación de Shativa, madre e hija se abrazaron con intensidad. «Recuerda», susurró Mercedes, «sea lo que sea, siempre tendrás un hogar aquí. Pero también recuerda que mereces ser feliz y que alguien vea lo extraordinaria que eres». Durante las 4 horas de viaje, Carmen observó el paisaje valenciano cambiar gradualmente. Las colinas de Shativa dieron lugar a terrenos planos. Las aldeas se volvieron más frecuentes, hasta que las torres de Valencia aparecieron en el horizonte. Mientras las llanuras pasaban por la ventana, Carmen se permitió soñar. Se imaginó no solo como esposa, sino como socia en los negocios, creando diseños, firmando pedidos, siendo respetada por su talento. Valencia la recibió con calles anchas, cafés modernos y el brillo del Mediterráneo a lo lejos. El aire de la ciudad era diferente, más denso, cargado de los olores de miles de personas, el humo de las fábricas, aromas de especias exóticas. El ruido también era avasallador, vendedores gritando, carruajes pasando, campanadas de varias iglesias, conversaciones en muchos idiomas. Carmen pidió direcciones y caminó hasta la plaza principal, admirando la arquitectura impresionante, tan diferente de las construcciones modestas de su pueblo. La plaza principal la dejó impresionada. Era inmensa, rodeada de edificios elegantes con balcones de hierro trabajado y fachadas decoradas con azulejos. En el centro, una fuente ornamental donde las palomas bebían agua. Carmen consultó el reloj. Faltaban 10 minutos para las 2. Se sentó en una banca, se acomodó el vestido, verificó que la carpeta estuviera en orden, se aseguró de que el rebozo de la abuela estuviera bien puesto. Joaquín había marcado el encuentro frente a la iglesia. Carmen llegó puntualmente, usando su mejor vestido, bordado por ella misma, y trayendo una carpeta con muestras de su trabajo. A las 2 en punto, Carmen vio acercarse a un grupo de 3 hombres que correspondían a la descripción de don Joaquín y sus acompañantes. Joaquín apareció acompañado de 2 socios, hombres de mediana edad, trajes modernos, aires de empresarios prósperos. Alto, cabellos oscuros con elegantes hebras grises, vestido con traje gris y chaleco azul marino, exactamente como había descrito. Carmen respiró profundo, se levantó con dignidad y caminó hacia ellos con pasos firmes. Fue en el instante exacto en que don Joaquín la vio que todo cambió dramáticamente. Su expresión, que era de expectativa amistosa mientras buscaba en la plaza, se transformó instantáneamente en una mueca de sorpresa y desagrado que no se molestó en disimular. Carmen vio con terrible claridad. El momento en que los ojos de Joaquín recorrieron su figura, se detuvieron en su cintura, evaluaron su peso como si fuera ganado en un mercado. «¿Es esta la mujer de quien me hablaron?», le dijo a uno de sus acompañantes, como si Carmen fuera una pieza defectuosa. «Soy Carmen Ruiz, señor». Ella extendió la mano educadamente. Don Joaquín no solo no le estrechó la mano, sino que dio un paso atrás físicamente, como si el contacto fuera contaminante. La miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Me engañaste», dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que varias personas voltearan a mirar. «Me dijeron que eras hábil e inteligente. No me dijeron que eras así». La palabra «así» salió como una bofetada verbal. Inmediatamente, todas las miradas de la plaza se volvieron hacia ella. Los transeúntes comenzaron a detenerse, formando un círculo de curiosos. Carmen intentó desesperadamente mantener la conversación. «Señor Herrera, mis habilidades están documentadas aquí», dijo, tratando de abrir la carpeta con las manos que temblaban. «¿Puedo mostrarle mis trabajos?» «Ya no me interesa», la interrumpió con una frialdad que cortaba como navaja. «Necesito a alguien que represente dignamente la imagen de mis empresas, alguien que pueda aparecer en eventos sociales sin causar comentarios desagradables». Hizo una pausa deliberada, asegurándose de que sus palabras fueran escuchadas por todos los presentes. «Una mujer de su constitución»,
No es apropiada para los círculos en que me muevo. Mis clientes son gente de la alta sociedad, con estándares sobre las apariencias. No puedo asociar mi reputación con alguien que... Bueno, usted me entiende. Y agregó como si le hiciera un favor. Le aconsejo que regrese a su pueblo. Seguramente allá encontrará a alguien más, adecuado a sus circunstancias. Buen viaje de regreso. Sin más, se dio la vuelta con arrogancia y se alejó con los acompañantes, dejando a Carmen completamente sola en el centro de la plaza, bajo las miradas de decenas de extraños que habían presenciado su humillación pública. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo el dinero gastado en el viaje, toda la esperanza depositada en esa oportunidad, todos los sueños construidos durante semanas, todo se desmoronaba en minutos. Algunas personas comenzaron a dispersarse. Otras se quedaron, susurrando y lanzando miradas de lástima hacia Carmen. Ella podía escuchar fragmentos de conversaciones. Pobre muchacha, ¿cómo se le ocurrió que alguien como don Joaquín debería haberse dado cuenta? Qué vergüenza tan grande, venir de tan lejos para esto. Carmen permaneció ahí, sintiendo el mundo girar a su alrededor. El rebozo de la abuela, que había sido su amuleto de protección, ahora pesaba como una carga. La carpeta con sus trabajos más preciados parecía un símbolo patético de ilusiones destrozadas. La humillación fue tan intensa que Carmen sintió que las piernas ya no la sostenían. Necesitaba un lugar para esconderse, para procesar lo que acababa de pasar. Vio la iglesia al lado de la plaza y entró casi corriendo. El interior era fresco y silencioso, un refugio de la crueldad del mundo exterior. Se dirigió al altar principal, se arrodilló en la primera banca e inclinó la cabeza, presionando el rebozo contra el pecho como quien abraza la última esperanza. Las lágrimas que había contenido heroicamente durante la confrontación finalmente comenzaron a fluir libremente. Carmen susurró una oración desesperada, pidiendo fuerzas para no regresar derrotada a casa, para encontrar algún sentido en toda esa humillación. «Dios mío», murmuró entre lágrimas, «¿por qué permitiste que viniera hasta acá solo para ser humillada? ¿Qué hice para merecer esto?» Fue cuando una voz suave la sacó de la desesperación. «Niña, vi lo que pasó en la plaza». Carmen levantó la cabeza y vio a una mujer elegante de mediana edad, vestida con sobriedad, pero con calidad evidente. Tenía cabellos grises recogidos en un moño discreto y ojos inteligentes que irradiaban bondad genuina. «Soy doña Amparo Vázquez». Se presentó la mujer, sentándose en la banca al lado de Carmen. «Hoy ese hombre que la humilló es conocido en Valencia por su arrogancia y crueldad. Lo que acaba de pasar no dice nada sobre usted y todo sobre él». Carmen se secó las lágrimas, tratando de recuperar la compostura. «Señora, agradezco su gentileza, pero vine de tan lejos, con tantas esperanzas». «¿Me permite ver su trabajo?», preguntó doña Amparo, indicando la carpeta que Carmen aún sostenía. Con manos temblorosas, Carmen abrió la carpeta y mostró sus bordados. Los ojos de doña Amparo se iluminaron inmediatamente. «¡Santo Dios! Esto es trabajo de verdadera maestra. Mire esta técnica, esta precisión». Examinó cada pieza con la mirada experta de quien entiende de arte textil. «Niña, usted no está en el final de su camino. Está apenas en la esquina equivocada». Doña Amparo estudió especialmente el bordado del vestido que Carmen usaba. «Mi comadre Pilar dirige el mejor taller de sedas de Valencia. Si su trabajo es realmente de esta calidad, y puedo ver que lo es, usted no necesita la caridad de ningún don Joaquín arrogante. Necesita una oportunidad real». Se levantó con determinación. «Venga conmigo. Vamos a cambiar completamente el rumbo de esta historia». Doña Amparo llevó a Carmen por calles elegantes hasta llegar a un edificio de 2 pisos, con una fachada que transmitía prosperidad modesta, pero sólida. Una placa discreta anunciaba: «Taller de sedas Pilar Moreno. Bordados finos y encargos especiales. Pilar es viuda como yo», explicó doña Amparo mientras subían. Perdió al esposo hace 5 años, pero logró mantener y hacer crecer el negocio. Es una mujer práctica, justa y reconoce el talento cuando lo ve.
Doña Pilar, una mujer de cerca de 50 años, cabellos castaños con hebras grises, delantal elegante y manos firmes de artesana experimentada, recibió a Carmen con una mezcla de curiosidad y cautela profesional. «Amparo me contó que tienes un talento excepcional», dijo Pilar, examinando a Carmen con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «En mi taller, no importa de dónde vienes o cómo te ves. Solo importa lo que eres capaz de crear». Le entregó a Carmen un pedazo de seda blanca pura e hilos de varios colores. «Tienes 2 horas, muéstrame de qué eres capaz». Carmen se sentó en un rincón iluminado del taller. Respiró profundo y comenzó a trabajar. Bajo sus manos, la seda blanca se transformó gradualmente en un jardín de rosas que parecían tener vida propia. Cada pétalo era perfecto. Cada hoja tenía textura real. Cada matiz de color se fundía naturalmente con el siguiente. Las otras bordadoras del taller comenzaron a acercarse discretamente, fascinadas por la técnica que presenciaban. Algunas cuchichearon comentarios de admiración. Cuando Carmen terminó, Pilar tomó la pieza en sus manos y la examinó en silencio por varios minutos. Su expresión pasó de interés profesional a asombro genuino. «En 30 años trabajando con sedas», dijo finalmente, «solo he visto 3 o 4 trabajos de esta calidad. Tienes manos de verdadera maestra». Se volteó hacia Carmen con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Te puedes quedar. Vas a trabajar conmigo y te vas a hospedar en el sector femenino de la casa, bajo el cuidado de nuestra ama de llaves, doña Carmen. Las reputaciones son preciosas en Valencia, la tuya será protegida». Carmen sintió un enorme peso levantarse de sus hombros. Por primera vez desde la humillación en la plaza, pudo respirar profundamente. «¿En serio? ¿Me está ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo una carrera», corrigió Pilar. «Valencia necesita artistas de tu calibre. Y yo necesito a alguien que pueda manejar los encargos más especiales». Carmen ganó no solo un techo digno y trabajo honesto, sino también respeto. Sus creaciones comenzaron a llamar la atención de las señoras de la burguesía valenciana, que venían específicamente para encargar piezas únicas. 2 meses después de su llegada al taller, Carmen recibió un encargo que cambiaría completamente su destino en Valencia. «Tú, Carmen», dijo Pilar una mañana con expresión seria, «tengo un encargo muy especial para ti. Don Sebastián, párroco de la Catedral de Valencia, necesita un manto procesional nuevo para la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, la patrona de la ciudad». Carmen sintió un escalofrío de emoción y de miedo al mismo tiempo. «¿La patrona de Valencia? Señora Pilar, es una responsabilidad enorme. Por eso te lo estoy confiando a ti. Don Sebastián vio algunos de tus trabajos y pidió específicamente que fueras tú quien lo hiciera. Es el encargo más prestigioso que una bordadora puede recibir en Valencia». Carmen se dedicó al manto con una devoción casi espiritual. Durante 6 semanas, trabajó desde el amanecer hasta tarde en la noche, creando escenas sagradas en hilos dorados que parecían pinturas vivas. Bordó la Anunciación con un ángel tan detallado que parecía a punto de hablar, la Natividad con una ternura conmovedora, la Crucifixión con un dolor tan real que arrancaba lágrimas, y la Resurrección con una gloria que iluminaba toda la tela. El día de la procesión de Nuestra Señora de los Desamparados era el evento religioso más importante del año en Valencia. Miles de personas se reunían en las calles para ver pasar la imagen sagrada. Cuando la procesión comenzó y el nuevo manto de Carmen fue revelado al público, algo extraordinario pasó. La multitud se quedó en silencio. Después comenzaron los murmullos de admiración que se extendieron como olas por toda la procesión. «¿Quién hizo ese manto? Es la obra más linda que hemos visto en la catedral. Parece que los santos van a bajar del bordado». Carmen, escondida entre la multitud en la Plaza de la Virgen, observaba con humildad mientras toda Valencia admiraba su trabajo. Lágrimas de emoción corrían por su rostro, no de tristeza como aquel primer día terrible, sino de realización profunda. Después de la procesión, don Sebastián buscó personalmente a Carmen. «Hija, creaste algo que tocará el corazón de los fieles por generaciones. Este manto será recordado como una de las obras maestras del arte religioso valenciano». La fama del manto sagrado se extendió rápidamente por Valencia y más allá.
Carmen comenzó a recibir encargos de aristócratas, comerciantes prósperos e incluso de otras ciudades. Fue justamente esa reputación la que trajo una propuesta totalmente inesperada. «Carmen», dijo Pilar algunos días después de la procesión, «hay un caballero que busca una educadora para las sobrinas huérfanas. Busca refinamiento, carácter y talento artístico. Te recomendé». Carmen dudó. Había encontrado estabilidad y respeto en el taller. ¿Por qué dejaría todo esto? Porque es una oportunidad de crecimiento que no debes desperdiciar. Es la Villa Mendoza, una de las familias más respetadas de Valencia. Y el sueldo te permitiría ahorrar para eventualmente abrir tu propio taller. Algo dentro de Carmen le dijo que aceptara. El carruaje la llevó hasta la Villa Mendoza, una mansión blanca e imponente, con jardines que se extendían hasta el Mediterráneo. La arquitectura era elegante, pero no ostentosa, revelando riqueza sólida construida a lo largo de generaciones. Don Ricardo Mendoza la recibió en el vestíbulo principal. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabellos oscuros con hebras plateadas prematuras que le daban un aire distinguido. Su rostro llevaba marcas de quien había perdido mucho, pero sus ojos tenían una profundidad que sugería sabiduría y bondad. «Señorita Ruiz, bienvenida a nuestra casa», dijo con una voz grave que cargaba un antiguo cansancio, pero también calor genuino. «Gracias por la oportunidad, señor Mendoza. Ricardo, por favor», corrigió con una sonrisa que suavizó completamente sus facciones. «Desde que mi hermano Alejandro y mi cuñada Amalia murieron en ese terrible accidente hace 2 años, me convertí en tutor de Paloma y Cristina. Tal vez sea hora de devolverle un poco de vida a esta casa que ha estado silenciosa por demasiado tiempo». Paloma, de 12 años, apareció en la puerta de la sala llevando de la mano a la hermana menor. Tenía cabellos castaños y ojos inteligentes que evaluaban a Carmen con la seriedad de quien había crecido demasiado rápido. Cristina, de 9 años, era morena clara, de rizos suaves, tímida y dulce, claramente acostumbrada a esconderse detrás de la hermana mayor. Ambas vestían luto riguroso y tenían la palidez de niñas que habían pasado demasiado tiempo entre paredes silenciosas. Carmen se arrodilló para quedar a la altura de ellas y sacó de la bolsa 2 pequeñas muñecas, vestidas con trajes valencianos tradicionales en miniatura, bordados por ella misma durante las noches en el taller. «Las hice pensando en niñas que viven cerca del mar», dijo suavemente. «El mar ama las historias bonitas, y pensé que tal vez a ustedes también les gustaran». Cristina fue la primera en sonreír, extendiendo la mano tímidamente para tocar el delicado bordado del vestido de la muñeca. Paloma resistió un poco más, pero Carmen pudo ver el interés genuino en sus ojos. «¿Fuiste tú quien hizo esto?», preguntó Paloma, curiosa. «Sí. Y si quieren, puedo enseñarles a hacer cosas bonitas también». La primera barrera entre ellas se rompió en ese instante. Los días siguientes transcurrieron delicadamente. Carmen enseñó bordado, piano, francés y acuarela. Las niñas, hambrientas de atención femenina después de tanto tiempo sin la presencia de la madre, comenzaron a abrirse poco a poco. Ricardo observaba desde la puerta sin interrumpir, una presencia respetuosa y atenta. Aún había sombras en esa casa, pero algo comenzaba a cambiar. Fue explorando el fondo de la propiedad que Carmen descubrió la raíz del dolor que había paralizado a la familia. Un jardín completamente abandonado. Una pérgola de jazmín caída, rosales sin poda, lavanda creciendo silvestre, senderos cubiertos de hierba. Ricardo se acercó lentamente cuando la vio parada ahí. Era el lugar favorito de Amalia, dijo con voz cargada de dolor. «Después de que murió, todo aquí murió conmigo. No pude volver a cuidar nada que ella hubiera amado». Carmen se arrodilló frente a un rosal casi muerto. «No todo murió, Ricardo. Mira estos brotes nuevos. La vida trata de volver cuando alguien cuida con amor». Sus ojos se encontraron por un instante, y Carmen vio en ellos una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. Con el permiso cauteloso de Ricardo, Carmen comenzó a cuidar el jardín abandonado. Paloma y Cristina trajeron herramientas pequeñas, regaderas, semillas encontradas en el depósito. Por primera vez en 2 años, la Villa Mendoza volvió a escuchar risas que estaban olvidadas.
Las niñas corrían entre los canteros, plantaban flores, regaban con entusiasmo, a veces más a sí mismas que a las plantas. Ricardo, desde la terraza del estudio, observaba los colores literalmente nacer donde antes solo había desolación. Algo que había estado dormido dentro de él comenzó a despertar, como si un corazón volviera a latir después de años de silencio. Carmen trabajaba con las manos en la tierra, los cabellos escapándose del moño, las mejillas coloradas por el sol y el esfuerzo. Había en ella una belleza natural que nada tenía que ver con estándares convencionales. Era la belleza de alguien que devolvía vida donde había muerte. En una tarde, mientras Carmen le enseñaba a Cristina a plantar bulbos de tulipanes, la niña preguntó inocentemente: «Carmen, ¿por qué el tío Ricardo se pone triste cuando mira las rosas?» Carmen eligió bien las palabras, porque las rosas le recuerdan a su mamá y sentir nostalgia duele mucho. «Pero no es bueno recordar a las personas que amamos». «Sí lo es, mi amor. Pero a veces el dolor es tan grande que nos olvidamos de que recordar también puede traer alegría». Cuando todo parecía entrar en armonía, surgió una amenaza inesperada que pondría a prueba todo lo que Carmen había construido. Doña Esperanza Morales llegó de Madrid en un carruaje ostentoso, como una tormenta que se acerca. Era una viuda influyente en los salones valencianos, sin hijos, de semblante rígido y lengua afilada como navaja. Pariente lejana por afinidad, circulaba por la casa con una autoridad que en realidad no poseía. «¿Quién es esa mujer que está en el conservatorio?», le preguntó a Ricardo en un tono que destilaba desprecio, observando a Carmen como si fuera suciedad en el mármol. «Señorita Carmen Ruiz. Es la educadora de las niñas», respondió Ricardo con cortesía forzada. «¿Educadora? Parece más una obrera promovida indebidamente. Y ya la vi metiendo mano en los jardines de Amalia. ¡Qué profanación tan grande!». Las palabras envenenaron el aire. Esperanza no necesitó quedarse mucho tiempo. Dejó el veneno plantado y partió de vuelta a Madrid, pero prometiendo regresar. «Esto no puede continuar, Ricardo. Tu reputación, la reputación de las niñas. Piensa en lo que anda diciendo la sociedad». Días después, en el mercado de sedas donde Carmen había ido a comprar materiales para las clases de bordado, fue rodeada por un grupo de señoras de guantes blancos y abanicos ornamentados. Sus susurros cortaban más que cuchillas. «Vive sola en la villa de un viudo. ¿Qué ejemplo le está dando a las huérfanas? ¿Qué tipo de educadora es esa? Aprovechada, es lo que es». Y como si hubiera surgido de la nada, Esperanza estaba ahí, con una sonrisa fina y venenosa. Exactamente lo que vengo diciendo. Una aprovechada que engaña a un hombre honrado con mañitas de seda. Pobre Ricardo, tan ingenuo. El rostro de Carmen ardía de vergüenza y dolor. Su corazón se despedazó en el centro de ese mercado, bajo las miradas crueles de mujeres que no la conocían, pero la juzgaban sin piedad. Volvió a la villa, subió directo al cuarto, sacó la maleta del armario y comenzó a empacar. Era mejor irse antes de manchar para siempre el nombre de la familia que había aprendido a amar. En el vestíbulo principal, Ricardo la esperaba. Al ver la maleta, se dio cuenta de los ojos rojos y entendió inmediatamente lo que había pasado. «Carmen, ¿qué significa esto?». «No puedo manchar el nombre de su familia, Ricardo. Es mejor que me vaya. Escuche bien». La voz de él se volvió firme, pero también suave. «Durante 2 años, esta casa fue silencio y vacío. Usted trajo vida, trajo alegría para las niñas, trajo esperanza. No puedo permitir que todo esto se pierda por comentarios maliciosos». Ella bajó los ojos, tomada por el dolor. «¿Y la gente? ¿Qué van a decir? ¿Su reputación? Que digan lo que quieran. Yo sé lo que vi. Sé quién es usted. Y sé que, desde que entró aquí, la vida volvió a esta casa». Él respiró profundo, eligiendo las palabras. «No quiero que se vaya, Carmen. No por veneno esparcido por quien nada construyó aquí. Necesito que se quede. Por las niñas, por mí, por todo lo que comenzó a florecer». Carmen miró la maleta, después el rostro sincero de Ricardo. En los ojos de él no vio una pasión súbita, sino algo más sólido: respeto, confianza, un vínculo verdadero que se enraizaba. La maleta cayó de sus manos.
Ricardo no necesitó investigar mucho para saber de dónde venían las mentiras. Conocía bien la fuente del veneno. Días después, apareció sin aviso en un té de señoras de la alta sociedad, donde Esperanza reinaba rodeada de admiradoras. Esperanza, qué conveniente encontrarla aquí, dijo Ricardo con voz firme que silenció el salón. Esparció mentiras sobre Carmen. Ahora usará esa misma lengua para esparcir la verdad. En todos los salones de Valencia, la sala se sumergió en silencio. Esperanza trató de mantener la compostura. Yo solo tuvo envidia. La voz de él cortaba como acero. Carmen le devolvió vida a mi casa y a las niñas. Usted trató de destruir eso por capricho mezquino. No permitiré más difamaciones. Hizo una pausa, encarando a cada señora presente. Carmen Ruiz es una mujer honrada, de talento excepcional y carácter irreprochable. Quien diga lo contrario tendrá que responder directamente conmigo. Las damas se miraron entre sí, incómodas. Esperanza salió rígida, derrotada por sus propias palabras. Días después, Ricardo encontró a Carmen en el jardín, ahora totalmente florecido, mientras ella le enseñaba a Cristina a trenzar flores. ¿Puedo hablar con usted a solas? Claro. Él parecía nervioso, diferente del hombre firme que había enfrentado a un salón entero. Quiero aclarar mis intenciones, Carmen. Hasta ahora, todo lo que hemos dicho ha sido velado. No quiero más que sea así. Deseo cortejarla oficialmente. Ante todos, hasta el matrimonio, usted continuará como educadora de las niñas, con todo el respeto. Pero quiero que toda Valencia sepa que es con usted con quien deseo construir el futuro. Se agachó y cortó una rosa blanca, la primera que había florecido desde que Carmen tocara esa tierra. Nuestra primera flor, un nuevo comienzo. Carmen recibió la rosa, pero no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando el tallo entre sus dedos. El perfume dulce subía, trayendo recuerdos, la plaza de la humillación, el consuelo de doña Amparo, las largas horas en el taller, la mirada confiada de Pilar, las risas de Cristina, la seriedad precoz de Paloma. Respiró profundo. Ricardo, su propuesta es mucho más que una simple palabra. Yo no puedo responder con prisa. Toda mi vida fue atravesada por miradas que me disminuían, y finalmente encontré un lugar donde pude crecer. No quiero que este cortejo sea solo una forma de callar rumores, ni un gesto para salvar las apariencias. Si digo sí, será porque ambos sabemos lo que estamos eligiendo. Hizo una pausa, sintiendo las manos temblar ligeramente. Necesito pensar en todo, en las niñas, en su familia, en mi mamá, en mi trabajo. No quiero perder a la mujer que reencontré aquí, aquella que borda, enseña y cuida de un jardín que volvió a florecer. Ricardo se mantuvo en silencio, pero los ojos no se desviaron de los de ella. Entonces, si mi Asi viene, continuó Carmen, vendrá con condiciones. Quiero que Paloma y Cristina sean las primeras en saber y que su opinión sea respetada. Quiero escribirle a mi mamá y recibir su bendición. Quiero seguir bordando, al menos algunas tardes, sea en el taller de Pilar o aquí. Y quiero una promesa suya. Ante cada rumor, no protegerme en secreto, sino quedarse a mi lado, en voz alta, como ya hizo. Ricardo respiró profundo, los rasgos suavizados por la firmeza de la decisión. Estoy de acuerdo con cada una de esas condiciones. Hablaremos con las niñas hoy mismo. Si no están listas, esperaremos. Un mensajero llevará su carta a Xàtiva. Usted seguirá bordando. Eso es parte de lo que la hace única. Y en cuanto a las apariciones públicas, seguiremos a su ritmo. Carmen bajó los ojos hacia la rosa blanca, como quien pesa su propio destino en las manos. Por fin, los levantó de nuevo, y en ellos había una luz calma. Entonces no le doy un sí impulsivo. Le doy un sí consciente. Acepto el cortejo, con estas condiciones. Si, después de ellas, aún estamos juntos, lado a lado, entonces sí podrá pedirme lo que venga después. Ricardo sonrió, no de triunfo, sino de alivio. Un sí consciente es el más verdadero de todos. Él no trató de tocarla, solo inclinó la cabeza, como quien recibe un voto sagrado, y, antes de salir para hablar con las niñas, prendió la rosa blanca en la pérgola.
una señal silenciosa de que, esta vez, el comienzo sería hecho con cuidado. El invierno pasó lentamente, y la primavera llegó trayendo no solo flores, sino respuestas. La carta de Mercedes había llegado semanas antes, cargada de bendición y sabiduría. Si tu corazón está en paz y Él te respeta como veo en tus palabras, entonces sigue, hija mía. Los recomenzar no son traiciones al pasado, sino regalos para el futuro. Las niñas también dieron su voto. Paloma, seria y madura más allá de la edad, había dicho, si tú eres feliz, nosotras también lo seremos. Cristina solo abrazó a Carmen con fuerza, como si el miedo de perderla hubiera finalmente se disipado. Así, las condiciones habían sido cumplidas. Y, paso a paso, Ricardo respetó cada una de ellas. Carmen siguió bordando. Ora en el taller de Pilar, ora en el conservatorio de la villa, con encargos que ahora eran aún más buscados. En los paseos públicos, Ricardo caminaba a su lado con naturalidad, sin ocultar su presencia, como había prometido. La Villa Mendoza, antes una casa en luto, ahora suspiraba aliviada. Paloma sonreía sin pedir disculpas. Cristina corría detrás de mariposas por los jardines que parecían salidos de un cuento de hadas. Ricardo, antes una sombra, caminaba con el rostro iluminado y pasos renovados. «¿Qué tal, Mayo?», preguntó Carmen una tarde entre las lavandas. «¿Cuando los rosales estén todos abiertos?» «Perfecto», respondió él, apretando suavemente su mano. Nuestra historia comenzó con una rosa, que florezca en un jardín entero. En la víspera del anuncio público del noviazgo, Carmen volvió a la misma iglesia donde, meses antes, había llorado humillada y perdida. Se arrodilló, el rebozo de la abuela contra el pecho. Esta vez no pidió nada, solo agradeció. Al salir, se cruzó con una figura familiar, Joaquín Herrera, el hombre que la había rechazado en la plaza. Él la reconoció de inmediato, ahora rodeada de respeto, admiración y serenidad, y bajó los ojos, avergonzado. «Señora», murmuró. Carmen lo miró con calma. «Señor Herrera, espero que esté bien», y siguió adelante, sin rencor, sin triunfalismo, solo con la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, Carmen puso el rebozo de la abuela sobre el piano del conservatorio. «Ahora él también pertenece a esta casa», susurró. Y todas las noches, antes de dormir, les contaba a las niñas historias de mujeres que transformaron rechazo en recomenzar, humillación en amor verdadero y dolor en propósito. En el jardín, el jazmín subía nuevamente por la pérgola. Amalia parecía presente en la brisa suave, un recuerdo que ya no dolía, solo bendecía. Ricardo encontró a Carmen en la terraza, mirando las estrellas reflejadas en el Mediterráneo. ¿Alguna vez se arrepiente de algo? Carmen pensó en el largo camino desde esa humillación hasta este momento de plenitud. De nada. Ni siquiera del rechazo de Joaquín. Porque fue él quien me trajo hasta aquí, hasta usted, hasta esta familia. ¿Y si él nunca la hubiera rechazado? Carmen sonrió, mirando al hombre que se había convertido en su hogar. Creo que, de alguna forma, usted aún habría encontrado un camino hasta mí. Rieron juntos, serenos, mientras el jardín perfumaba la noche con promesas de primaveras eternas. Esta historia nos recuerda que el rechazo no define nuestro valor. Muchas veces es solo el impulso del destino en la dirección correcta. Carmen nos muestra que el amor verdadero no exige que nos achiquemos. Él reconoce, protege y construye, y que cuando alguien realmente nos ve, aprendemos también a vernos con nuevos ojos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Tendrías el valor de recomenzar como ella? Porque, a veces, el camino más bonito comienza exactamente el día en que todo parecía haber terminado. Hasta la próxima. Y recuerden, ustedes son suficientes, exactamente como son.